Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy vengo a presentaros el nuevo modelo Atoll Flexible de Silence Corner que ya se puede reservar porque ya va a salir al mercado y que incluye tres diferencias. Por fuera parece exactamente igual, la caja es la misma, pero por dentro hay un anillo que tiene tres diferencias que ahora analizaremos. La verdad es que me ha sorprendido que tan pronto saquen al mercado este modelo nuevo, pero no os preocupéis porque el anterior, que aquí lo tengo, ya veis que hay una diferencia de color, no va a quedar ni mucho menos obsoleto. De hecho, los dos modelos van a coexistir y se van a seguir vendiendo. Hay unas diferencias que a lo mejor os hacen decantaros por uno o por otro, pero no os preocupéis que este no ha quedado ni mucho menos desactualizado. Y en primer lugar os recuerdo que el anillo original de Silence Corner ya os lo analicé en este otro vídeo que os dejo en la tarjetita, en el que explicamos la utilidad de este accesorio para eliminar los platos en L tradicionales y poder tener acceso libre a la batería, puertos laterales y poder conmutar de la forma más sencilla posible entre orientación de paisaje o de retrato, es decir, entre poner la cámara en horizontal o en vertical. El nuevo anillo viene exactamente en la misma caja que el modelo anterior, un empaquetado en el que está claro que se ha puesto mimo en todos los detalles, y la primera diferencia que salta a la vista es que ahora tenemos un anillo que pasa a ser de color completamente negro. A mí personalmente me gusta más porque generalmente las cámaras, los cuerpos de las cámaras son de color negro, así que bueno, pues va a hacer juego perfectamente con la mayor parte de las cámaras, aunque eso sí, hay que reconocer que el color negro siempre es más susceptible a que los arañazos que inevitablemente se producirán pues se marquen y se noten más, pero bueno, nada es perfecto. Y dejando de lado ese cambio meramente cosmético, los cambios funcionales y los que de verdad creo que nos importa comentar son los siguientes. El primero de ellos es que la placa inferior destinada a montar el Atoll encima de la rótula con el agarre Arca Swiss pasa a ser completamente cuadrada, dejando de lado la disposición rectangular anterior. Por supuesto, el hecho de que ahora mismo la nueva placa sea completamente cuadrada tiene una ventaja, pero también un posible inconveniente. O sea, algunos lo vais a ver como algo positivo, pero puede que alguien lo vea como un inconveniente. En este caso, el hecho de que sea cuadrada elimina un problema que ya indiqué en su momento, y es que para poner el anillo con el modelo anterior solo lo podías poner en una dirección, ya que la base era rectangular. Esto hacía que a la hora de usar un riel nodal que no tuviera una pinza reorientable, la cámara mirara en la dirección incorrecta. De este modo, con la nueva pinza cuadrada, podemos montar la cámara en cualquier sentido sin problema, sea cual sea la rótula o el riel. Y el segundo cambio lo tenemos en la plataforma en la cual montamos la cámara, y es que ha subido de altura. Esto significa que con cámaras pequeñas como la Sony 6400, el anillo queda mejor adaptado, orientándose mejor alrededor de la montura. Para los otros modelos de Sony Full Frame, incluyendo los modelos de primera generación, esto es completamente indiferente, pero para la 6400, que es una cámara más pequeñita, sí que he notado que el nuevo anillo queda mejor sin necesidad de usar ni siquiera las gomas que se incluyen en el paquete del Atoll y que nos permiten ganar un poco de altura pegándolas en la base si necesitamos algún milímetro extra. Y consultada la marca acerca de si los dos modelos van a coexistir, ya os he comentado que sí, los dos se van a seguir vendiendo. Este va a ser simplemente 5 euros o 5 dólares más caro que el modelo anterior. En España ya sabéis que podéis adquirirlo a través de la web de cámara.com, cuyo enlace os dejo en la descripción con mi código de descuento personal que también podéis usar para adquirir otros accesorios fotográficos como filtros magnéticos de Case. Ahora mismo, por la promoción de lanzamiento, el anillo se queda al mismo precio que el gris. Y por supuesto, a nivel internacional, la propia marca, como veis en pantalla, también comercializa el anillo, aunque tendréis que contar con los lógicos gastos de aduana. Y ahora ya depende de vosotros que consideréis cuál de los dos modelos os interesa más, porque con el nuevo vais a poder montar el anillo, como habéis visto, en cualquier riel nodal, aunque no tenga pinza reorientable. Es una ventaja, pero también tenéis que tener en cuenta que ahora mismo tenemos menos superficie sobre la cual desplazar el anillo hacia atrás, y esto puede hacer que en el caso de grandes contrapicados, bueno, pues a lo mejor si tenéis una rótula muy grande sobre la cual montáis el anillo, pueda llegar a chocar. No sería problema porque en ese caso, pues la gente montaría un riel nodal. Pero oye, que tenéis que decidir cuál de los dos modelos os interesa más. Y sobre el cambio de la altura de la plataforma que ha crecido, pues desde luego es un extra que es de agradecer, porque hoy hay cámaras como la 6400 que aunque no necesiten un alzador extra, pues son cuerpos pequeñitos que sí que quedan beneficiados por este crecimiento hacia arriba de la plataforma. Y en fin, eso era todo lo que os quería comentar en este vídeo con estas novedades del nuevo Atoll Flexible. Un vídeo cortito que espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y con el cual se os despejen las dudas, porque seguro
que al ver que había un lanzamiento de un nuevo producto, pues a lo mejor alguien podía pensar, me quedo obsoleto. No pasa nada, es un nuevo modelo, como digo, sí que me ha sorprendido que tan pronto saquen uno nuevo, pero en este caso, como los dos van a coexistir y se van a vender a la vez y van a valer también pues prácticamente lo mismo, pues tampoco le veo ningún problema. Así que eso ha sido todo, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya resultado interesante y si es así, ya sabéis, dejaos el like, que me quedo sin aire, dejaos el like, suscribiros al canal, activad la campanita y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Muchas gracias, cuidaos mucho y hasta la próxima.